Buenas tardes a todos. Hablaré sobre la antología de autores hondureños por Miguel Enrique Fortín Rodas. Entonces, comencemos. Francisco Cruz, nacido en Comayagua y murió en Langue, República de El Salvador, en mayo de 1895. El señor Francisco Cruz, en 1845, era jefe de sección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue redactor de la Gaceta Oficial. En 1864 fue ministro de Relaciones y Gobernación, ministro general en 1865, y en su calidad de diputado designado fue presidente de la República desde el 5 de septiembre de 1869 hasta el 14 de enero de 1870. Durante el gobierno del doctor don Marco Aurelio Soto fue director general de Estadística y durante el del general don Luis Bográn, diputado al Congreso y comisionado para arreglar las cuestiones del límite de la República de El Salvador. Aquí podemos ver un texto titulado Don Joaquín Rivera, su convicción política, su muerte y la de las fieles ayudantes Don Calixto Londa y Don Francisco Martínez. Y ahora a continuación les relataré una parte pequeña de todo el texto. Aunque los héroes sucumban, la historia los ensalza y la fama los inmortaliza. Don Joaquín Rivera, hijo del pueblo y nacido por él, batallador sin tregua en defensa de la libertad, por su despejado entendimiento, por su energía, sus amables modales y su adhesión a la unidad centroamericana, se colmó de prestigio y ascendió al poder supremo de Honduras cuando esta sección del país figuraba aún en su último periodo como Estado de la Federación. Ahora hablamos de José Cecilio del Valle. Nacido don José Cecilio del Valle en la villa de Choluteca el 22 de noviembre de 1780 y murió el 12 de marzo de 1834 en el camino de su hacienda La Concepción en Guatemala. José Cecilio de Valle fue jefe del Partido Evolucionista y como redactor del importante periódico El Amigo de la Patria. También escribió La Independencia. La independencia fue proclamada inmediatamente y Valle redactó el acta en que se hizo constar aquel glorioso acontecimiento. Fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores del Imperio y fundó el Redactor General, periódico que, según las expresiones de Maniré, sobrepujo a todos los escritos de su tiempo. Aquí podemos tener un fragmento del acta de independencia y voy a hablar sobre un poco. Palacio Nacional de Guatemala, 15 de septiembre de 1821, siendo público e indudable los deseos de independencia del gobierno español que, por escrito y de palabras, ha manifestado el pueblo, que esta capital, recibido por el último correo diversos oficios del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunica haber proclamado y jurado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad. Ahora hablaremos sobre Francisco Morazán. Don Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y cayó el 15 de septiembre de 1842. Fue secretario general del gobierno, luego presidente del Congreso del Estado, comandante del ejército aliado. Tomó posesión al general Morazán en la jefatura del Estado de Honduras. Tomó posesión de la presidencia en Centroamérica el 16 de septiembre. Fue nombrado comandante en las armas de la Federación. Aquí tenemos una parte de memorias del general Morazán, que fue escrita por David Nueva Granada en 1841. Para escribir la vida de los hombres públicos que han figurado en tiempos pacíficos bajo el gobierno constitucional, basta conocer los hechos y las leyes y ser exacto e imparcial en las observaciones. Para conocer la de los que ha figurado en tiempos de revolución y anarquía, cuando no ha existido más ley que la salvación de la patria. No es suficiente hallarse impuesto de los sucesos, conocer sus causas
ostensibles y pesar las circunstancias que influyen en ella. Ahora hablamos sobre Francisco Ferrera, nacido en el pueblo de San Juan de Flores en el apio de 1800. Fue a establecerse a El Salvador, en donde falleció el año de 1852. Se hizo sacristán y director de alcalde y se dedicó también al oficio de sastre, como parte de la defensa de la ciudad que había sido sitiada por Milla el 4 de abril. Obtuvo el grado de teniente coronel y en el año de 1832 fue nombrado jefe político del departamento de Tegucigalpa. Independencia literaria. Son muy positivos y notorios los progresos de la enseñanza que da el presbítero ciudadano Nazario Molina en el colegio de esta ciudad, pues los jóvenes que tomó a su cargo en el mes de marzo ha tenido un notable aprovechamiento y algunos de ellos están para concluir las gramáticas latinas. José Trinidad Reyes nació José Trinidad Reyes en Tegucigalpa el 11 de junio de 1792 y el padre Reyes dejó de existir el 20 de septiembre de 1855. Maestro de capilla en la catedral y otras iglesias, el año de 1822 vio satisfecho su aspiración, recibiendo las consagradas órdenes de mano del obispo García Jerez. Reyes fue nombrado cura de Tegucigalpa por el provisor y vicario de los diócesis, don Nicolás Irías. Reyes introdujo a Tegucigalpa el primer piano y la primera imprenta llamada La Academia y fue el quien fundó la biblioteca de la Universidad Autónoma de Honduras. Aquí tenemos un texto de meteorología del compendio de física. Se da el nombre del fenómeno a todo hecho que nos presenta la naturaleza, así el salir del sol, el ponerse, el eclipsarse, etc. Todos estos fenómenos y se llaman meteoros a los fenómenos que se verifican en las atmósferas, y meteorología a la ciencia que trata de dar a conocer su origen, formación y demás circunstancias. León Alvarado, el 4 de julio de 1819, nació en Comayagua. La muerte lo sorprendió en Londres el 10 de marzo de 1870 a las 5 de la mañana. Por decreto del Congreso dictado el 1 de marzo de 1863 y ratificado por el senador el 19 del mismo, se declara a don Leonardo Alvarado benemérito de la patria y se le manda significar la gratitud a que se le hizo acreedor por los importantes servicios que prestó a Honduras en diferentes épocas, por haber últimamente salvado el país de una enorme deuda que formaba los reclamos extranjeros y presentado ante el arbitramiento reunido en Guatemala, y por haber interpuesto sus buenos y asiduos oficios para impedir los horrores de la guerra entre aquella república y la del Salvador, impulsado por sus nobles y humanitarios sentimientos. Últimas palabras a los hondureños. Amigos, 12 años a que hable de ferrocarril interoceánico. Entonces os dije, yo no sé cómo eso se hará, pero ello será. Escrito está, muchos reíros, algunos dudaron, pocos creyeron, yo esperé. Todos teníamos razón. Los primeros juzgados estas palabras como una profecía desprendida de una imaginación que se cierne en la religión de las ilusiones. Carlos Gutiérrez Lozano nació en Tegucigalpa en 1818, el 5 de noviembre siguiente falleció en San Sebastián, España. El 7 de febrero de 1848 fue nombrado jefe de sección del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta república. Fue a Washington como secretario de la legación que se le confió al señor Molina. General don Gerardo Barrio, quien le cobró gran cariño y después, siendo ya presidente de El Salvador, lo nombró encargado de negocios de esta república ante el gobierno de su majestad británica.
El año siguiente, esto, esto es el de 1860, el gobierno de Honduras lo acreditó con el carácter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el mismo gobierno. La República de Costa Rica en 1871 lo acreditó como su representante ante el gobierno de Inglaterra, Francia y Bélgica, y después lo nombró enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bélgica, Suiza y Roma. En 1884 concluyó en Berna como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de El Salvador, un tratado de amistad y comercio con la Confederación Helvética. El catolicismo en la Gran Bretaña. En algunas revistas políticas que ha tenido el honor de dirigir oficialmente a Centroamérica en los últimos 8 meses, me pareció oportuno el llamar en ellas la atención hacia las importancias que estás asumiendo las cuestiones religiosas que, bajo toda forma y en todos los terrenos, se agitan en el continente europeo, importancias que van de aumento cada día y se manifiestan muy marcadamente tanto en las series controversiales por medio de las prensas, que ya han tomado grandes propósitos, como en los ataques violentos que se hacen frecuentemente contra las personas de los calificados de más ortodoxos. Crescencio Gómez Valladares nació en Tegucigalpa el 19 de abril de 1833 y murió en el año 1921. Hizo sus estudios en la Universidad de Honduras y recibió el título de abogado por el año de 1855. El 1 de septiembre de 1865 entró a desempeñar las funciones de ministro de Hacienda y Guerra, y en este carácter firmó el decreto de promulgación de la Constitución Política, emitida el 28 del referido mes, bajo la administración del general don José María Medina. El 18 de agosto de 1869 se hizo cargo del Ministerio del Interior, habiendo permanecido en él hasta julio de 1870. En 1875 ejerció por algunos meses el poder de su carácter de diputado designado. Fue diputado a la Asamblea de dictó la Constitución del 1 de noviembre de 1880 y luego pasó a desempeñar las funciones de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Permaneció en ella hasta 1884. El presidente Don Luis Bográn lo llamó al Ministerio de Gobernación. Conservó este cargo hasta expirar el segundo periodo del gobierno de dicho presidente. Salatiel Andino. El 14 del mes pasado falleció en la ciudad de Danlí el señor Don Salatiel Andino, natural de Tegucigalpa. Aquella constitución vigorosa que parecía destinada a una larga vida sucumbió a los 37 años de edad. Adolfo Zúñiga Midense nació en Tegucigalpa el 6 de noviembre de 1835 y murió en el año 1900. En la Universidad de Honduras hizo sus estudios hasta obtener el título de abogado. El doctor Zúñiga entonces fundó El Amigo del Pueblo, periódico en que defendió la candidatura de don José María Lazo y combatió con calor la reelección del general Guardiola. El 13 de enero de 1874, derrocada la administración del licenciado don Celio Arias por los gobiernos de El Salvador y Guatemala, cuyo ejército ocuparon a Comayagua, subió al poder, elevado por esto don Ponciano Leiva. Este nombró en la misma fecha ministro de Relaciones Exteriores al doctor Zúñiga. Fundó un periódico al que denominó El Nacional, y en él defendió las políticas observadas por la administración y escribió importantes artículos sobre Hacienda y otras materias. El doctor Zúñiga figuró en la Asamblea como diputado por el departamento de Olancho. Doctor Zúñiga, nombrándolo en comisión con los señores doctor don Carlos Alberto Ucles y licenciado don Jerónimo Zelaya para redactar los códigos civil, de comercio, de minería, penal y de procedimientos que se promulgaron el 27 de agosto de 1880 y empezaron a regir el 1 de enero del año siguiente. Necrología. Ha fallecido en la ciudad de Tegucigalpa a las 10 de la noche, el 5
del Corriente, el señor licenciado Don Valentín Durón, rector de la Universidad de la República. El señor Durón frisaba apenas en los 45 años de su edad. Su muerte ha sido tan inopiada como generalmente sentida. Marco Aurelio Soto nació en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1816 y murió en los años 1908. Estudió en la Universidad de Honduras y en 1853-57 se trasladó a Guatemala a continuarlo hasta obtener el título de abogado. Cuando estalló la Revolución de 1871, de la cual fue activo propagandista, ya el señor Soto había sido secretario de la Sociedad Económica, Sindicato de Consuelo de Comercio y secretario de la Legación de Honduras que desempeñaba su padre. Entró a desempeñar altos puestos en el nuevo gobierno. De subsecretario de Gobernación pasó a ministro de Interior, de Negocios Eclesiásticos y Relacionados Exteriores y de Instrucción Pública. Fue presidente de la República entre 1876 y 1883. Proyecto de amortización de las deudas interiores de la República. El decreto del 12 de septiembre de 1876 suspendió el pago de las deudas interiores de la República. Los fundamentos de tal disposición están evidentemente justificados a los ojos de todos los hondureños. Rafael Alvarado Manzano nació en Tegucigalpa el 8 de agosto de 1830. Hizo sus estudios en la Universidad de la República hasta obtener el título de abogado. Profesor de filosofía, de derecho natural, de derecho civil, de derecho internacional y privado, y en otras importantes materias. El Consejo Supremo de Instrucciones Públicas, en ejercicio de una de las atribuciones, confirió el título de doctor al señor Alvarado Manzano, en mérito de los importantes y dilatados servicios que ha presentado a causa de sus instrucciones en Honduras, y por haberse distinguido notablemente en las ciencias que forman la especialidad de sus profesiones. El señor Alvarado fue durante algunos tiempos juez de primera instancia del departamento de Tegucigalpa y después, al entrar a regir la nueva legislación, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el desempeño de este cargo permaneció hasta el 10 de mayo de 1883, en que entró a formar parte del Consejo de Ministros, en quien el doctor don Marco Aurelio Soto depositó el poder, al retirarse de Honduras en dirección a Estados Unidos de América. Elevado a la presidencia, el general don Luis Bográn nombró al señor Alvarado Manzano ministro general primeramente y de Justicia e Instrucciones Públicas después. Abogacía. Si todas las profesiones útiles nos ofrecen más o menos intereses, si todas las profesiones literarias, científicas y facultativas tienen una alta importancia social, ninguna es tan honrosa, humanitaria, importante y noble como la abogacía. Carlos Madrid nació en Santa Rosa, capital del departamento de Copán, en el año 1823. El señor Madrid falleció a una edad bastante avanzada el año de 1895. Hizo sus estudios en Guatemala, en donde se recibió de abogado y regresó a su país natal. Fue ministro general del gobierno que inauguró el vicepresidente don Victoriano Castellano el 4 de febrero de 1802. Recién muerto el general presidente don Franco Guardiola, el 10 de mayo de 1870, entró a desempeñar el Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo periodo del gobierno general de José María Medina. Fue varias veces diputado del Congreso Ordinario y ejerció otros cargos de importancia como gobernador de Copán. Visitas de cárcel. Cuando yo era niño, curioso y aficionado a saberlo todo, me llamaba la atención leer en el almanaque, entre dos manecillas, 24 de diciembre, víspera de Navidad, visita general de cárceles. Aquellos eran para mí un enigma. No entendía su sentido, pero llamaba profundamente mi atención. Si entonces se hubiera explicado lo que entre las cárceles y sus visitas, quizás hubiera renunciado a la carrera del foro para que más tarde opte y que ha enseñado lo que son las cárceles y sus visitas.
José Esteban Lazo nació en Tegucigalpa el 10 de agosto de 1845. Su muerte acaeció el 15 de julio de 1894. Es muy temprana en edad, fue enviado a estudiar a París y de allá vino con el título de ingeniero civil. Desempeñó durante mucho tiempo la clase de francés e inglés y de matemática y ejerció su profesión como notable acierto. Fue director de la Casa Nacional de Moneda y diputado a la Asamblea Constituyente que se reunió en Tegucigalpa en 1880. Historia de la moneda en Honduras. La moneda en Honduras ha tenido tantas alternativas que puede ser interesante reunir todos los hechos en un solo documento que lo presente en globo, dando así a conocer las vicisitudes por que ha pasado el país, sus épocas de auge, sus épocas de decadencia y, en fin, el natural adelanto de la nación, obedeciendo a la ley inalterable de desenvolvimiento humano. Policarpo Bonilla nació en Tegucigalpa el 17 de marzo de 1858. No había cumplido 21 años cuando, después de un brillante examen, obtuvo el título de abogado. El señor Bonilla tomó sobre sí esta tarea echando la base de la organización del Partido Liberal en octubre de 1890. La convención declaró electo al señor Bonilla, jefe del partido y candidato a la presidencia de la República. A fines de 1893 se inició la tercera y última campaña. El 24 de diciembre de ese año inauguró el señor Bonilla su gobierno en Los Amates. Discurso pronunciado a nombre del municipio de Tegucigalpa el 15 de septiembre de 1885. Señores, la corporación municipal de esta ciudad, de que soy miembro, me ha hecho la inmerecida honra de comisionarme para interpretar los sentimientos que animan al pueblo que representa en este solemne día, que ha sido y debe ser siempre de gran fiesta nacional para todos los pueblos de Centroamérica. José Antonio López Gutiérrez nació en Santa Lucía, pueblo situado 3 leguas al oriente de Tegucigalpa, el 22 de marzo de 1850. Fue colaborador de El Globo de Madrid, periódico de don Emilio Castelar. El señor López pasa consagrado al comercio, que en su ocupación principal. Las dos creaciones. Todo lo que tiene existencia real deja al desaparecer huella más o menos profunda. Nada se pierde por completo. El perfume mismo de las plantas, débil y tenue como es, flota en el espacio desvaneciéndose por grados y descomponiéndose lentamente para entrar en nueva combinación química aún mucho tiempo después que aquellas han sido separadas de sus raíces. José Trinidad Reyes nació José Trinidad Reyes en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797 y dejó de existir el 20 de septiembre de 1855. Maestro de la capilla de la catedral y otras iglesias, el año 1822 vio satisfecho su aparición recibiendo el consagrado orden de la hermana del obispo García Jerez. Reyes nombrado cura de Tegucigalpa por el provisor y vicario de diócesis don Nicolás Iría. Reyes introdujo a Tegucigalpa el primer piano y la primera imprenta llamada Academia, y fue el quien fundó la biblioteca de la universidad. Teólogo consumado, orador elocuente, poeta y músico. A la independencia, libertad, libertad. Donde el cielo tú por siempre de Honduras será, la deidad de venera y adora, ofreciendo la incienso en tu altar. Justo Pérez nació en Tegucigalpa el 28 de mayo de 1830 y murió en el año 1904. Comenzó sus estudios en la Universidad de Honduras, lo continuó en León de Nicaragua y lo concluyó en Guatemala, obteniendo el título de licenciado en Leyes. Al benemérito general presidente don Trinidad Cabaña, loores mil, placenteros y alegres, hoy con gusto se elevan en el cielo al mirar que la paz y el consuelo por un lustro la patria va a ver. No un tirano hemos visto que sube a regir los destinos de Honduras, que es un hombre que solo dulzura con su mano nos viene a ofrecer. Ahora hablamos de Francisco Vaquero. Nació en Comayagua el 23 de julio de 1849. Obtenido en temprana edad el título de abogado. El señor Vaquero ha escrito por muchos periódicos. Fue uno de los redactores de El Cometa
y ha desempeñado importantes puestos públicos en aquella nación hermana, entre otros el del juez de primera instancia del distrito de San Salvador, a Honduras. Salud patria de amores, de luz y poesía, y mi mente en sus ensueños feliz siempre te vio, mi pecho palpitante de amor en su agonía, por ti blanco suspiro y por siempre lanzo. Joaquín Díaz nació en Tegucigalpa el 17 de enero de 1843 y falleció en Tegucigalpa el 12 de julio de 1893 a las 3:45 p.m. De León se dirigió en 1864 a Guatemala, en donde alcanzó el título médico y cirujano. Regresó a Tegucigalpa en 1870 y desde entonces se dedicó al ejercicio de la profesión, habiendo sido el que fundó aquí la primera farmacia formal. Reorganizaba la universidad conforme al Código de Institución Pública vigente. Fue nombrado individuo de la Facultad de Medicina. Electo en 1888 vicedecano de dicha facultad, ejerció la función de decano durante el tiempo que estuvo ausente el propietario doctor don Carlos E. Bernhardt. Nocturno, a Manuel. Con el aliento de tu amor mi vida nutrió su bella juventud hermosa, y con mi sueño de color rosa bordé la senda de tu edad florida. Ramón Rosa. Fue Tegucigalpa la cuna de este distinguido hondureño. Nació el 14 de julio de 1848. El señor Rosa falleció en su ciudad natal el 28 de mayo de 1893. En la Pontificia Universidad de San Carlos obtuvo el notable lucimiento el afio de 1869 después del profundo estudio del título de licenciado en leyes. En 1876, ya de regreso en Honduras, le nombró al presidente de la República don Dr. Marco Aurelio Soto ministro general, y que sucedieron los que escribió durante el tiempo de su ministerio. De esta época son varios notables discursos que pronunció en las festividades conmemorativas de la independencia, el folleto institucional Constitución Social del País, la biografía de don José Cecilio del Valle, la de general de don Francisco Ferrera, y varios artículos sobre administración, derechos públicos, agricultura y otros asuntos. En Guatemala escribió posteriormente la biografía del poeta de Manuel Diegues y Olaverry, y a su regreso a Honduras publicó la del presidente don José Trinidad Reyes. Yo te hago mil recuerdos para decirte adiós, y que la pálida estaba, cuán hermosa, semejante al tímido lucero, cuando mi alma ardía y candorosa, a tus plantas rindió su amor primero. Manuel Molina Vigil nació en Tegucigalpa el 25 de octubre de 1853. El 9 de marzo de 1883 perturbaba ya su razón, puso fin a su día destrozando el cráneo en un pistoletazo. En muy temprana edad fue enviado a Guatemala a hacer sus estudios y allá adquirió con lucimiento el título de médico y cirujano el 18 de julio de 1877. En la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Central sirvió varias cátedras. A mi madre, hallo distante mi patrio suelo, sus auras perfuman el respiro, y en las estrellas de extensión de mi retiro evoco los recuerdos con afán, lleno de ramo el llanto que me exige este país con pasión ajeno, mas como gotas de letano veneno, aquí en mi corazón cayendo van. Carlos Alberto Jucle nació en Tegucigalpa el 4 de agosto de 1854 y murió en el año de 1942. Comenzó sus estudios en la Universidad de Honduras y las concluyó en Guatemala, en donde obtuvo el título de doctor Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Fue nombrado por el presidente doctor don Marco Aurelio Soto, individuo de la comisión redactora de los códigos que se promulgaron el 27 de agosto de 1880. Fue diputado a la asamblea que dictó la constitución política del 1 de noviembre de aquel año, y en 1890 fundó en Tegucigalpa con don José Antonio López el periódico La Prensa, y en 1895 fue director del diario de las Sesiones. Deseos, a Concha Mateu. Quisiera ser tu sonoro piano cuando a tus ascensos respondiendo fue, besar furtivo tu vibrante mano y hasta rozar con tu ligero pie. José Santos del Valle
Nació en Tegucigalpa el 23 de junio de 1849 y murió en el año 1906. A los 19 años, el señor de Valle se dedicó al ejercicio del comercio. Ha sido administrador de aduana y contador mayor del Tribunal Superior de Cuentas. Fue también diputado en la Asamblea Constituyente que dictó la Constitución Política. A Lucila. ¿Qué quieres, Lucila hermosa, divina luz de mis ojos, sirena que labios rojos y acento fascinador? ¿Qué quieres, cándida niña, dulce encanto de mis horas, bella ilusión de colores, mis pensamientos de amor? Adán Cuevas nació en Santa Rosa de Copán en 1852 y murió en el año de 1895, habiéndole concebido el gobierno de Guatemala una beca en uno de los colegios que en la capital dirigía los jesuitas. Recibió ahí la enseñanza superior hasta obtener el título de bachiller. Cuando volvió a Santa Rosa, se había fundado ahí el Instituto de San Carlos. Cuevas sirvió en él como profesor durante 2 años. Se dio a conocer como poeta, publicando en La Paz con el seudónimo de Adelfo varias composiciones que el inspirador padre José Joaquín Palma acogió con agrado. Mis horas de dolor, tristes horas de miseria y agonía, yo sufro silencioso. El desconsuelo bate sus alas sobre el alma mía, mi frente haciendo que se incline el suelo, sin provenir, sin ilusión ni gloria. Mi existencia sombría, la luz detesta, ilumina el mundo, y en mi dolor insano, fatídico y profundo, no encuentro amigo ni tampoco hermano. Miguel Rico Guardiola nació en Tegucigalpa el 21 de abril de 1856 y falleció el 23 de diciembre de 1879. No tardó en colocarse en condiciones de seguir una carrera profesional e ingresó a la antigua universidad, en donde se dedicó a los estudios de abogacía. A Chepita. A ti, Chepita, que tienes encanto en el mundo admira, a ti consagra mi lira esta ardiente inspiración, a ti que con tus hechizos despierta la simpatía, te dedica en este día con placer esta canción. Miguel Antonio Fortín nació el 11 de septiembre de 1863 en San Antonio de Oriente y murió en El Salvador en el año 1928. Obtuvo el grado de bachiller en Ciencias y Letras el 19 de enero de 1884 y el de licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Políticas el 7 de noviembre de 1886. Parece que ha cambiado el cultivo de las letras por el de la tierra y tiene razón, la agricultura es mejor negocio que la poesía. Humillarme, al que me aconseja que suplica al presidente, me condené mi libertad. ¿Qué me aconsejas tú? Eso, imposible. Que doble mi rodilla ante el tirano, no me conoces aún, soy inflexible. Ante mi vida con mi propia mano me quitaré como Catón de Utica. Ese cobarde y ruin miserable, no sabes tú lo que esto significa, pues esto significa eternamente cargar el valor sobre la frente. Juan María Cuellar nació en Tegucigalpa en 1864. En muy temprana edad obtuvo el grado de bachiller en Ciencias y Letras y luego se dedicó al estudio de la medicina, que pronto hubo de abandonar por consagrarse únicamente a las tareas literarias. De regreso en Honduras, fundó con el doctor don Ramón Rosa una preciosa revista literaria titulada El Guaserique, la cual fue muy bien acogida en los amantes de las letras, y después entró a formar parte de la redacción del Diario de Honduras en 1893. Íntimamente, hasta mi último momento, oh dulce y encantado estrella, seguiré tus rayos siempre puros y nuevos, y cuando cese de lucir sobre mi vida, brillará sobre mi tumba. Ahora hablamos sobre Jesús Torres Colindres. Nació en La Paz en 1870 y se suicidó en El Salvador en el año 1896. Torres Colindres se graduó en Tegucigalpa de bachiller de Ciencias y Letras y después pasó a Guatemala a estudiar medicina, pero pronto dejó los estudios y se dedicó exclusivamente al cultivo de las letras. En 1893 volvió a Honduras y desempeñó durante el corto gobierno del general don Domingo Vázquez la subsecretaría de Institución Pública y Justicia. Amafeus, Manuel Gutiérrez Nájera, trovador de las damas delicadas, les inspira las ansias del delirio, tiene un alma de la luz y vive atado a las negras montañas del martirio. Valentín Durón
Nació en Comayagüela el 2 de julio de 1870 y murió en el año 1907. Comenzó sus estudios en Tegucigalpa, en donde obtuvo el grado de bachiller en Ciencias y Letras en 1887. Luego pasó a Guatemala y en aquella capital obtuvo en 1893 el título de médico y cirujano. Ha prestado servicio al país como cirujano del ejército durante el sitio de Tegucigalpa en 1894. Ha sido también subsecretario de la Guerra, médico forense de los juzgados de las letras del departamento de Tegucigalpa y dirección del Hospital General, y fue secretario de la Facultad de Medicina y Cirugía y profesor de varias asignaturas en la misma facultad. Simeón Cañas, quien fue porque le cantó, porque es grande. Su excelso nombre, que preclara gloria, brillará en los anales de la historia como en los cumbres del cenit. El sol nada le falta a su inmortal diadema, su frente es una antorcha que fulgura, quien la cadena rompe y la tritura en caña del esclavo redentor. Juan Ramón Valladares nació en Dalí en 1865 y murió en Tegucigalpa en el año 1960. En el colegio que dirigía don Pedro Nubio en aquella ciudad por los años de 1883 a 1887, hizo sus estudios de enseñanza secundaria. En 1894 se trasladó a la República de El Salvador, donde aún permanece dedicado a negocio de comercio. Brumas hay si es que la vida encierra sobre amargos sinsabores, si por doquier hay dolores que nos hacen perecer. Yo de ese mundo, Dios mío, quiero levantar el vuelo, quiero volar hacia el cielo y ahí admirar tu poder. Ahora hablaremos sobre autores romanticistas y modernistas hondureños. Alejandro Alfaro Arriaga nació en Anquito, Santa Bárbara, en el año 1909. Fue poeta y ensayista. Realizó estudios de magisterio para culminar en la Escuela Nacional de Varones en 1926. En 1931 partió para Guatemala, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias y Letras. Un año después realizó estudios de jurisprudencia en la Universidad Central, hoy Universidad Nacional Autónoma, donde egresó en 1937. Posteriormente realizó estudios superiores en la Universidad de Boulder, Colorado. Fue subsecretario de las Relaciones Exteriores en 1956 y consejero de Estado. Amanecer en la hacienda. Al clarear bellísimo en la madrugada, pinta el clarinero loco en la enramada y los ternerillos dentro del corral jugando todos confundidos, parando la cola y dando berridos. Al llegar la vaca, ponerse a mamar, silbando pagano. Juan el corralero con el rejo y cubeta gacho su sombrero, arrea a la vaca, se pone a ordeñar mientras Casimira, negra formidable, con el pueblo suelto, chisqueando y amable, viendo en el puente con el instalmal. Alejandro Castro H. nació en Tegucigalpa en el año 1914 y murió en 1995. Periodista y escritor hondureño, fue subdirector del diario El Cronista, director de la revista Tegucigalpa y presidente del Congreso de Redacción del diario El Heraldo. Fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Casas vecinas. Las dos casas habían establecido una vecindad especial, determinada por el sello peculiar de aquella ciudad que sube siempre en busca de aire respirable. Una era achaparrada, tal si hubiera doblado el espinazo para arrebujarse en modesto chal. Alejandro Valladares Benham nació en Tegucigalpa el 27 de febrero de 1910 y murió en 1976. Recogió la pluma de sus padres, el doctor Paulillo Valladares, dedicándose por muchos años a editorializar en el diario El Cronista. Estudió Derecho y a la muerte de su progenitor optó por escribir para el diario Capitalino, que fundó don Manuel Calderón en 1912 y dirigió por don Paulino hasta su fallecimiento en la ciudad de Panamá. Alejandro mantuvo siempre el estilo crítico y fastigaba a las clases economistas dominantes en El Salvador, convirtiéndose con sus sesudos comentarios en uno de los grandes defensores de los derechos soberanos de nuestro país. Don Félix, la puerta del misterio, negando un libre paso, cerróse ante una sombra sin un rechinamiento.
Detúvose la sombra con además violento, como la sed de un ebrio que encuentra seco el vaso. Antonio Ochoa Alcántara nació en Tegucigalpa en 1893 y murió en 1968. Dirigió los diarios La Voz del Occidente en Santa Rosa de Copán en 1916, Diario de Honduras en Tegucigalpa en 1929, Diario de El Salvador en 1932, El Norte de San Pedro Sula en 1937, La Época de Tegucigalpa en 1957. Fue redactor de plano del diario salvadoreño La Prensa Gráfica y del diario guatemalteco El Mundo. También fue director de la revista Ateneo en El Salvador en 1923. Asistió como delegado de la Real Academia Española, filial Honduras, el primer congreso de academia, celebrado en México en 1951, y al tercer congreso celebrado en Colombia en 1960. La Nueva Honduras. Que los consuelos de Honduras no utilicen su posición para ir a darse tomos de grandes señores al extranjero. Niño para dar a conocer nuestro país en todos sus aspectos, sobre todo en aquellos que pueden provocar la inversión del capital y la afluencia de inmigración sana y útil al PATE. Antonio Vidal Mayorga nació en Ocotepeque en 1895 y murió en Tegucigalpa en 1968. Realizó estudios de medicina en la tercera escuela de medicina de la Universidad en El Salvador, donde se graduó en 1921. En 1926 obtuvo una beca del Instituto Rockefeller para estudiar en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, donde recibió 2 años después el doctorado en Filosofía y Salud Pública. Posteriormente fue becado por el Comité de Higiene de la Liga de las Naciones, hoy Organización de Naciones Unidas, para continuar estudios en diversos países de Europa, donde fue discípulo de famosos maestros de la medicina como Calmet, Marfan, Leriche, Pitaulaga, Gil Collado y otros. La convaleciente. En una chaise longue, esta reclinada ingravida y triste convaleciente, su voz meliflua, casi desfalleciente, nos recuerda la época pasada. Arturo Martínez Galindo. Nació en Tegucigalpa en 1903 y murió en Saba, Colón, en 1940. Fue un reconocido escritor hondureño. Cuando solo contaba con 20 años de edad, incursionó en la letra junto a Froilán Turcio, colaborando con el gran escritor para editar la revista Ariel. Utilizando el seudónimo de Julio Sol, con valor se enfrentó desde la tribuna que utilizaban para fastidiar al comandante de armas de Trujillo, lo que le costó la vida. La amenaza invisible, a José de la Cuadra. A pesar de un mango nombre, Romano siempre fue una chiquilla frágil. Pudo creerse víctima de algunos extraños morbos al ver sus mejillas pálidas, su frente pálida y sus labios exangües y secos, como cansado de besar. Pero no. Arturo Mejía Nieto nació en La Esperanza, Intibucá, en 1901 y murió en Buenos Aires, Argentina, en 1972. Cuentista, novelista y ensayista hondureño, su libro El perfil americano fue considerado el libro del mes por el Pen Club de Buenos Aires. Concilió sus responsabilidades de diplomático con las vacaciones literarias. Formó parte del grupo Renovación, que se destacó en Tegucigalpa en 1926. Como diplomático hondureño a Honduras, en Perú, Uruguay y Argentina. En Argentina colaboró con el prestigioso diario La Nación y dirigió la revista hondureña Cultural e Informática, órgano del consulado hondureño en Buenos Aires. Pilar. Pilar era gallega y lavandera. Se había vuelto últimamente muy cargada de carne, era blanca y pecosa, tenía expresión de humildad y resignación, ojos pardos y cabello negro. Con aspecto de buena salud, era ante todo gallega, es decir, no tenía distintivos individuales, sino raciales. Carlos Manuel Arita nació en Ocotepeque en 1912 y murió en Tegucigalpa en 1989. Poeta y abogado, en el gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia. En Honduras dirigió la revista Correo Literario de Honduras, revista auspiciada por el Ministerio de Educación Pública desde 1959 hasta 1963. Navidad. Alta noche, el cielo era como una floración, las estrellas su luz varía radiosas,
deshojaban y la luna semejaba una inmensa luminaridad. Claudio Barrera nació en La Ceiba, Atlántida, en 1912 y murió en Madrid, España, en 1971. Cursó estudios del comercio y a la par el bachillerato en letras. Pronto se dio a conocer como poeta por medio de la pregunta infinita Kobe Japón, en 1931, una extraordinaria ópera prima que le reveló cuando aún no había cumplido los 20 años de vida. Fue reconocido por los críticos, los lectores, por las instancias oficiales del poder cultural, y es por ello que en 1954 le concedió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Barrera decidió reunir todos los poemarios que había publicado hasta entonces en un único volumen titulado Poesía Completa, en 1956. La danza caribe de Cancún, de Claudio Barrera. Zumba la cumba de Yancunu, Caribe danza, danza africana, ritmo del viejo ritmo vudú. Tamás que brilla su negocio sambo, zambas que danza al son del tun. Clementina Suárez nació en Juticalpa, Olancho, en 1902 y murió en Tegucigalpa en 1991. En las tertulias del Café de París y el Jardín de Italia fue la única mujer que departió con los intelectuales de aquellos años, Alejandro Castro, Alfonso Guillén Zelaya, y director del cronista, Antonio Rosa, padre de su hija, Guillermo Bautista Reina, su primer esposo, Arturo Martínez Galindo, Claudio Barrera, entre otros. Se identificó con aquellos que reverenciaba su talla intelectual y asumiendo su feminidad. En su obra ha dejado bien claro que las mujeres deben abordar las relaciones entre el poder, saber y sexualizar a pesar de la consecuencia o aunque el precio a pagar sea bastante caro. Combate. Yo soy una poeta, un ejército de poetas. Yo hoy quiero escribir un poema silbato, un poema fusiles, para pegarlos en las puertas, en las celdas de las prisiones, en los muros de las escuelas. Eduardo Berlioz Aceituno nació en Comayagua en 1907. En 1920 fue llevado a Estados Unidos e internado en el Darby Military Institute en el estado de Virginia, donde cursó 3 años de high school. Se graduó en bachiller en Ciencias y Letras, donde adquirió el porte de distintivo militar muy semejante al que adquiere West Point. Azara. Yo era un cadáver cuando tú pusiste tu mano de balsámica tersura sobre mi corazón de poeta triste, y al hablar dejé la sepultura. Eliseo Pérez Cadalso nació en Santa Teresa, Choluteca, en 1920 y murió en Tegucigalpa en 1999. Se graduó en la Universidad Nacional en 1946, realizó estudios avanzados en Colombia y Brasil, diputado del Congreso Nacional de 1948 a 1954, consejero del Estado en 1954 y 1956, embajador en El Salvador, Nicaragua, México y España, miembro de la Comisión Legislativa que preparó las primeras leyes laborales de Honduras 1950 y 1951 y los proyectos de reforma penal en 1954. La autonomía universitaria, miembro de la Comisión Jurídica Nacional encargada de elaborar en la legislación civil, penal, administrativa, comercio y laboral en 1969 y 1972. El Rey del Tango y otros relatos, compuesto por Ochoa relatos con cuentos como Peces de Colores y El Pozo de Malacate, publicado en colecciones anteriores, incluyendo 6 nuevos cuentos que oscilan entre el criollismo y enfoque literario más avanzado, alejando del mimetismo realista. Guillermo Bustillo Reina nació en Comayagüela en 1898 y murió en el año 1964. Fue reconocido poeta hondureño, graduado de bachiller en el Instituto Nacional. Se dirigió a León, Nicaragua, para estudiar Derecho. Inició sus estudios de leyes en la Universidad Central de Honduras, concluyéndolo en la Universidad Nacional de Nicaragua. Fundó en 1918 el periódico Blanco y Rojo. En 1920 fue consular general en Honduras, en Nueva York. En 1922 director de la Imprenta Nacional y en 1923 administrador de la aduana de Puertos Castilla. Su valor intelectual fue reconocido por el Estado al otorgarle en 1953 el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Aquí podemos ver la portada de su libro Romance de la Tierruca y otros poemas. Héctor Alfonso Pineda López nació en Santa Rosa de Copán en 1916
y murió en Tegucigalpa en 1983. Poeta hondureño, realizó estudios de química y farmacia en El Salvador, donde residió por mucho tiempo. Residente en El Salvador, junto con Carlos Manuel Arita Palomo, dirigió la revista Esfinge. Fue embajador de Honduras en Costa Rica. Alpino hondureño. Tanto alpino al árbol gigante, que adorna tus cerros, bosques y praderas, que cuida, que vela feliz y constante desde tus ciudades hasta tus praderas. Hernán Alcerro Castro nació en Comayagua en 1920 y murió en Tegucigalpa en 1952. Escritor y poeta hondureño, se caracterizó por una escritura romántica y atormentada, que no opacó su preocupación por lo social. Fue pionero en ese tipo de poesía en su país. Se le ubica entre los escritores de la llamada generación de dictadura de 1935. Aquí podemos apreciar una carta póstuma de la muerte de dicho autor. Señor, con profunda pena participa usted que hoy a las 5 a.m. dejó de existir nuestro querido hermano, sobrino y deudo Hernán Alcerro Castro. Jacobo Cárcamo nació en Lloro en 1916 y murió en México en 1959. En ese colegio concluyó su formación media en el año de 1937, trabajando al mismo tiempo con reporteros del diario El Cronista. La publicación de su segundo libro de poesía la hizo en el año de 1938 y salió a la imprenta bajo el nombre de Brazos Azules, prologado por Marco Carías Reyes e ilustrado con dibujos del doctor Lisandro Gálvez. En el momento en que el poeta publica en México Laurel de Anahuac, en el año de 1955, por ese mismo tiempo recibió desde Honduras la grata noticia de que el Consejo Superior Universitario lo había seleccionado como Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, consistente en el otorgamiento del diploma y la cantidad de $1,000. Aunque no estoy conforme, yo agradezco la vida porque he vivido pobre. Tal vez si fuera rico tendría el alma dura, y sordo los oídos y cerrado los ojos. Tal vez si fuera rico, mi verso, caracol humano, no sería esta recia percusión del pueblo enloquecido de hambre. Aunque no estoy conforme, yo agradezco la vida. Jesús Castro Blanco nació en 1906 y murió en 1968. Graduado en El Salvador, hermano de los poetas Santiago y José Roy Castro, y de la notable educadora Carmen Castro. Fue fundador del periódico El Comayagua y El Eco Liberal. Y aquí podemos ver la portada de uno de sus libros, Apología, de Juan Ramón Molina. Jesús Cornelio Rojas Aguiluz nació en Tegucigalpa en 1910 y murió en 1965. Al año siguiente inició estudios de Derecho en la Universidad Central, hoy Autónoma de Honduras, lo mismo que no pudo continuar por irse a trabajar en la costa norte del país, y ahí conoció los moranales de la zona, lo que le inspiró en gran parte su etapa de poesía negra. Ocupó, entre otros cargos, el secretario del Congreso Nacional, dirigido en ese entonces por Modesto Rodas Alvarado. Lumumba, bogando va el mundo bongo, que hacía la justicia en rumba. También en el negro Congo la mentira se derrumba. La voz de Lumumba zumba, regando fuego en Katanga. Con el fuego de Lumumba, el Congo se desenfanga. Joaquín Soto nació en Comayagua en 1897 y murió en Guatemala en 1926. Obtuvo el título de maestro de instrucción primaria en la Escuela Normal de Tegucigalpa. Se trasladó a San Salvador para estudiar medicina, pero se graduó de doctor en México. Convencional poeta, exaltó a Morazán y cantó alpino hondureño. Además, evocó su infancia y dio muestra de un pesimismo romántico. Misterios eternos. ¿Qué habrá tras la sombra donde acaba la vida, donde el beso concluye tras la muda partida? ¿Qué agota en el alma el misterioso aliento, en un fugaz martillo e ignorando tormento? Jorge Federico Travieso nació en San Francisco Atlántida en 1920 y murió en Río de Janeiro, Brasil, en 1953. Fue nombrado agregado cultural en el mismo México, siendo ascendido a primer secretario. En 1952
Trabajó de nuevo como miembro de la representación hondureña en Río de Janeiro, donde falleció. Ruego sin convicción. Perdóname, la tarde tenía mucho sol para no amarte. Había tanto verde en los senderos y era tan pura el agua del riachuelo que tenía por fuerza que besarte. Juan Ordóñez López nació en Concordia, Olancho, en 1899 y murió en 1957. En 1921 egresó con el título de maestro, no sin antes haber escrito el himno oficial de la Escuela Normal, mismo que cantó hasta el día de la muerte de la institución. Para la, para la postrimería, en los años 20, Ordóñez López se trasladó a la ciudad de La Ceiba, donde en 1928 sería uno de los fundadores del Colegio Manuel Bonilla, mismo que en 1950 dirigió con acierto y aplomo. Otra actividad cultural de Ordóñez López en La Ceiba sería el periodismo escrito en 1947 y después de fenecido en el proyecto de Electra, fundaría Atalaya, semanario que saldría a luz pública en 1947 y que se editaba en tipografía Moya Pozas. Aquí podemos ver el periódico de Atalaya, que era director y administrador Juan Ordóñez López. Juan Ramón Ordón nació en el año 1911 y murió en 1985. Poeta, narrador, ensayista y periodista hondureño, dedicado a la política y el periodismo, como casi todos los intelectuales hondureños, viajó por Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela en la gira del presidente Ramón Villeda Morales por Sudamérica, de la que fue cronista oficial en Río de Janeiro. Le contestó en versos el improvisador Euricledes Formiza, que había dedicado una estrofa a la primera dama de Honduras. Colaboró con el periódico El Atlántico del País, El Espectador, Diario del Norte, El Heraldo, El Hondureño, La Época, El Día, además con los periódicos salvadoreños Diario de Hoy, Prensa Gráfica y Diario Latino. Salve Honduras, país generoso de Centroamérica, la de la tierra uberrima, ante la cual se inclinan reverentes todos sus hijos para hacerles producir. Salve Honduras, la patria que nos lagaron nuestros mayores, fortalecidas por una nacionalidad que esplende, ejemplar con prometedor alborada. Juana Zelaya nació en Salama, Olancho, en 1908 y murió en 1934. Musa platónica de Froilán Turcio, a quien conoció en un viaje que junto a su madre hizo en Tegucigalpa y con quien mantuvo una relación epistolar muy íntima que más tarde le costó la vida. Aunque nunca publicó en forma de libro, su poesía es reconocida en la antología hondureña Mujer y Poesía, que publicará en el año 1998 a la luz Pineda de Galvez. Juanita Zelaya firma sus versos escudándose en el seudónimo de Tauser. Dame una casa triste. No alojéis mi bohemia en una de esas modernas casitas que son como juguetes del viento, por cuyas diminutas ventanas apenas entra el sol, en una de esas casitas blancas y luminosas que parecen nidos colgantes de locos pajarillos. Manuel Escoto nació en Almapala en 1893 y murió en San Pedro Sula en 1938. Poeta y periodista hondureño, se le considera como el verdadero pionero de la radiodifusión hondureña en Honduras. Fue director de la periódico El Norte, El Nacional, El Eco Nacional, Nuestros Criterios y La Risa. Fue quien acuñó el nombre de Ciudad de Zorzales, como se le conoce actualmente a San Pedro Sula. Se le considera como el verdadero pionero de la radiodifusión nacional al fundar en 1929 la primera emisora que operó en Honduras. Aquí podemos ver otra carta póstuma, esta vez de Manuel Escoto. Señor, profundamente apesaremos por la muerte de nuestro querido amigo, el poeta Manuel Escoto. Acaecía ayer a las 5:30 p.m. Les rogamos acompañarnos en el procesión fúnebre que tendrá lugar hoy a las 8 de la mañana. Manuel Luna Mejía nació en 1911 y murió en 1994. Abogado, poeta y periodista y diplomático hondureño, realizó sus estudios de secundaria en Guatemala y superiores en el país natal, alcanzando el título de abogado. Fue embajador de Honduras en El Salvador y diputado del Congreso Nacional, donde en 1967 le tocó presentar un proyecto de decreto tendiente a reestructurar
la entrega de los Premios Nacionales de Arte, Ciencia y Literatura, los cuales habían dejado de otorgarse desde 1958. Como periodista colaboró en los diarios La Época y El Cronista, y en 1958 se le concede el Premio Nacional de Literatura. Fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. El poema del amor y la vida. La vida y la amé, por buena por su bondad sincera y por su amable doncella florida, eran los años de la azul quimera y por su amor aventura en la vida. Marco A. Ponce nació en Comayagüela en 1908 y murió en Tegucigalpa en 1932. Poeta hondureño, se distinguió como deportista, razón por la cual una liga de fútbol en Tegucigalpa lleva su nombre. Ponce es uno de los poetas más sobresalientes de la llamada generación del 29. Torres inalámbricas. Torres, esqueletos gigantes de la civilización. Torres que os alzáis hasta el cielo, como un deseo inmenso de la nueva razón. En vuestro gran anhelo hay un loco desmayo, que es símbolo impotente de la humanidad ambición. María Carlota Falk nació en Florido, Copán, en 1899 y murió en Tegucigalpa en 1992. Alcanzaría el título de maestra en 1916 en la República de El Salvador. Consiguió una placa de maestra en el municipio de Trinidad, siempre en el departamento de Copán. Laboró en el periódico Diario de la Mañana, haciéndolo posteriormente en Honduras con El Cronista y en los últimos años de su vida con el diario Tiempo en San Pedro Sula, donde su pluma trataba los más diversos temas. En 1984, en los salones del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, la Sociedad Literaria de Honduras, órgano a la cual la vida permaneció, le realizó un sentido y merecido homenaje por su trayectoria como mujer y poeta. Viejo Rosal, caducó ya vencido por las furiosas ráfagas del invierno, sin follaje, sin flores, sin nido, augusta imagen del dolor eterno. Martín Paz nació en Trujillo en 1901 y murió en México en 1950. Sus poemas fueron apareciendo y fluyendo en el periódico y revista de la época como El Cronista, Los Sucesos, Nosotros, Tegucigalpa y Ateneo de Honduras. Eran colaboración copiosa con trabajos fechados desde 1918 a 1922. El 7 de agosto de 1921 figuraría como el jefe de redacción de la revista Los Sucesos. Su estancia es aprovechada en México para continuar estudios de Derecho, alcanzaron la licenciatura en la Universidad Autónoma de México, y en México se desempeñó como maestro en el Conservatorio Nacional de Música desde 1967. El negro Mr. Brown baja al balcón por la cintura al señor Mr. Brown y se asoma sonriendo su figura, que es un bien acabado estudio al carbón. El sol se ha puesto y el negro Mr. Brown es solo esto: los dientes, porcelana, la epidermis y charol. Medardo Mejía nació en Manto, Olancho en 1907 y murió en Tegucigalpa en 1981. Poeta, gran escritor hondureño, periodista y académico, en 1930 ingresó a la Universidad Autónoma donde obtuvo el título de abogado. Trabaja en el ferrocarril con la IRCA. Como periodista se destacó en el diario El Popular en México, luego pasó a ser editor del Diario de Centroamérica, donde se proyectó con un periodismo revolucionario que duró desde 1947 hasta 1954 y fundó la revista Ariel en 1964 a 1976, retomando la labor de difusión iniciada por Froilán Turcios Canales. Amada ideal, fui a aquel país en nave, en vuelo fácil, sin ruido de las olas, sin esfuerzos de las alas, hasta llegar a la ribera última de que hablaban los viajeros temerarios, que han pretendido ventanales amplios para avisar al más allá radiante. Olimpio Varelas nació en el año 1899 y murió en el año 1976. Fundadora del Grupo Ideas, dirigió por más de 20 años la revista cultural Pan América, fundada en 1944. En 1998, la periodista y escritora Marta Luz Mejía publicó un libro con su biografía. Inefable, yo también, como Juan Borrero, la dulce y doliente poetisa cubana,
He soñado la dicha suprema de un amor imposible, irreal, extrahumano. Paca Navas de Miralda nació en Juticalpa en 1900 y murió en 1969. Fue poetisa más conocida en el ámbito de la letra hondureña como Paca Navas de Miralda. Fina escritora e inspirada poetista que vivió unos años en Guatemala, donde editó su más conocida obra, la novela Barrio. Ya viviendo en La Ceiba, en uno de los prolongados exilios políticos de su esposo para sobrevivir con su familia, fundó un semanario en 1935 que más tarde se convirtió en mensuario y que llevó por título La Voz de Atlántida. En vida fue una connotada activista por los derechos civiles de las mujeres y en aras de ellos asistió a varios conclaves feministas internacionales llevando la representación de Honduras. Aquí podemos ver la portada de Barrio. Rafael Moreno Guillén nació en 1898, fue editor y director del semanario católico El Buen Pastor. En 1937 escribió el himno a Comayagua en ocasión del cuarto centenario de su fundación. En 1940 le tocó pronunciar el discurso oferente en la inauguración del busto en honor a Monseñor Agustín Hombach. Himno a Comayagua en su cuarto centenario. Compatriotas, venid animosos, con laureles y cantos de amor, a loar este día orgulloso de la Real Comayagua el honor. Rafael Paz Paredes nació en Colinas, Santa Bárbara, en 1911 y murió en Tela en 1974. Continuó sus estudios de Derecho en México, graduándose en abogado, y en México presentó servicios en el campo de aeronáutica civil. En 1953 fue nombrado asesor jurídico en las Naciones Unidas. Adscrito a la Organización Civil de Aviación Internacional, dejó un legado de poesías y tratando de derecho civil. Indivisible soledad. Indivisible soledad que viene a confundir tus sombras en la mía, en un mágico abrazo que a porfía se retiene a la luz que tú sostienes. Ramón Padilla Coello nació en Choluteca en 1905 y murió en 1931. Poeta hondureño, realizó estudios secundarios en León, Nicaragua y superiores en Alemania. Colaboró con los diarios Reconciliados, El Demócrata, El Cronista y en la revista Tegucigalpa, donde mantuvo una sección llamada Casos y Cosas. En 1926 dirigió El Jejen, que se publicaba en Choluteca. El delfín Francisco Dulce adolescente, que le daba besos impetuosamente. En esas edades por las que me muero, debía haber nacido bardo y caballero. Raúl Gilberto Troches nació en 1917 y murió en los años 2000. Poeta y periodista hondureño, fue durante varios años director de la Biblioteca Nacional de Honduras y agregado cultural en la Embajada de Honduras en México. He muerto tantas veces que tal suerte que de tanto morir me siento vivo, perdí mi libertad y estoy cautivo, cautivo entre tu amor y la muerte. Rubén Ángel Rosa nació en Ilama, Santa Bárbara, en 1906 y murió en Santa Bárbara en 1959. Comenzó estudios de maestro graduándose en 1926 y comenzó por poco tiempo su apostolado en el Colegio La Independencia y luego se trasladó a Trinidad Santa Bárbara, donde laboró en el Colegio Juan Lindo. Como escritor, colaboró en la revista Mercurio en Tegucigalpa de 1921 a 1923. Después colaboró con El Norte, El Nacional, El Heraldo de Sula y El Independiente en Choloma. Dirigió la revista Helios de grata recordación. En 1932 recogió las simpáticas del Partido Nacional y de su candidato Tiburcio Carías Andino y se trasladó a Tegucigalpa a trabajar en el Comité Nacionalista, colaborando con sus escritos en el periódico Azul y Blanco, El Nacional, Nuestro Criterio, El Defensor Nacional, La Ley y otros más políticos partidarios. Aquí podemos ver la portada de monografía del municipio de Ilama. Santiago Flores Ochoa nació en Yuscarán, El Paraíso, en 1918 y murió en 1989. Poeta y diplomático hondureño, realizó estudios de Derecho. Como diplomático, representó a Honduras en Argentina y México, lugares donde editó la mayoría de sus libros.
Fue galardonado en 1982 con el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Mi propio yo. Conozco la razón de mi potencia, fuerte como río tras la frente, en voz de un espíritu de ausencia y rosario de humilde penitente. Santo Juárez Fiallos nació en Comayagüela en 1916 y murió en 2005. Poeta, narrador y periodista hondureño, estudió magisterio y se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Ha sido jefe de la redacción de la revista Tegucigalpa, director del seminario El Tiempo en 1951 y director del diario Presente Libre en 1954. Fue miembro fundador de la Asociación de Prensa Hondureña y del Pen Club de Honduras, en cuya directiva ha fungido como secretario durante varios periódicos, y se le otorgó el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 1990. Los alegres años 20 y otros cuentos hondureños. Esta obra es un conjunto de cuentos que en su mayoría ya se habían publicado a lo largo de los años en el periódico y revista. Es el compendio de la obra que Santo Juárez Fiallos fue elaborado a través de la década de donde se encontraba un narrador con talento y con pleno sentido del oficio, con un perfecto dominio del género narrativo según Manuel Salinas. Víctor Cáceres Lara nació en 1915 y murió en 1993. Poeta, narrador, cuentista, maestro, historiador, parlamentario, diplomático, escritor y periodista hondureño. Trabajó por un tiempo como maestro de enseñanza primaria, fue embajador de Honduras en Venezuela, miembro del Consejo de Redacción del diario El Día y comunista del diario La Noticia. Permaneció en la Academia Hondureña de las Lenguas y a la Academia Hondureña de la Historia. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 1976. Paludismo. La noche iba poniéndose oscura, toque de angustia en los ángulos de la habitación destartalada donde el aire penetraba, sometido a racionamientos rigurosos y donde la luz, aunque en las horas más soleadas del día no alcanzaba a iluminar plenamente, afuera sonaba como temeroso de ser oído el chorro imperceptible de una llave de agua mal cerrada. Víctor F. Ardón nació en el año 1896 y murió en el año 1976. Educador hondureño, maestro de la educación primaria y autor de varias obras didácticas de historia y gramática. Se destaca su trabajo Datos para la Historia de la Educación en Honduras, en Tegucigalpa, en 1957, y escribió varios libros sobre historia nacional y universal. También incursionó en el campo de la poesía con la publicación del libro Geometría Sentimental en 1961. Aquí podemos ver la portada de Datos para la Historia de la Educación en Honduras. Ahora hablaremos sobre autores de la vanguardia y actuales hondureños. Eber Ernesto Soto nació en Olanchito, Lloro, el 5 de mayo de 1973. Director de la Casa de Cultura de Olanchito, ha ganado el premio Juegos Florales en Santa de Copán los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Obtuvo menciones honoríficas en el premio Víctor Hugo, convocado por la Embajada de Francia en Honduras. Antologado en la hora siguiente, Poesía Emergente de Honduras, de 1998 a 2004. Honduras, Poesía Política, elaborada por el poeta Roberto Sosa, que descanse en paz. Papel de oficio en 2007. Participó en diferentes festivales de poesía de Centro y Sudamérica. La ventana. Nunca pensé en sacar el rostro a la calle. Una lluvia desafiante como un árbol cerró la ventana dentro de mis ojos. El presente entonces era solo un chorro de palabras que goteaba en la frente de mi mano. Candelario Reyes nació en Coquín, Copán, en el año 1958. Educador, poeta, dramaturgo y trabajador cultural permanente, fundador del Teatro Yajamala en 1981, fundador del Festival Regional de Teatro por la Paz en 1983, fundador del Centro Cultural Ibuera en 1989 y fundador de la Escuela Campesina Monteamistad en 1999. Ha publicado varios libros, puesto en escena más de 20 obras de teatro propias y formando varias generaciones de trabajadores culturales. Entre sus obras de teatro tenemos Método de la Basura, una manera de hacer teatro campesino, de 1992. Patria Libre, Anurami Selem, Hermana Dulce y Bella, la patria
en un poema que despierta en tus ojos cuando gimen ríos y volcanes. Se adormece cuando los labios sonríen, alas de marimba y lagunas. Claudio Barrera o Vicente Alemán. Eh, Claudio Barrera, cuyo verdadero nombre fue Vicente Alemán, nació en La Ceiba, Atlántida, en 1912 y murió en Madrid en 1971. Voz interesante de la poesía de su país, vivió en México, Costa Rica, El Salvador y España, donde fue agregado cultural en la Embajada de Honduras. Barrera cruzó sin esfuerzo del rigor académico del soneto hacia polimetrías de difícil tecnicismo. Entre sus poemas mejores se destaca La mujer vegetal por su originalidad y belleza alejandrina, con ciertos enfoques de Jaime Fontana. En 1954 ganó el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra es también paz y sombra y compañía. Además de pedazo de tierra, es amor en la ausencia y en la caricia grata que es de la compañera. Celio Murillo Soto nació en Los Lanchitos, Honduras, el 28 de septiembre de 1911 y murió en Nueva Orleans el 24 de febrero de 1966. Poeta, periodista y diplomático, realizó estudios de Derecho que culminó en 1940 en la Universidad Central de Honduras. En 1956 se desempeñó como cónsul de Nueva Orleans. Durante varios periodos fue presidente de la AP y en una de esas gestiones se construyó la Casa del Periodista. Colaboró con los periódicos La Época, Presente Libre, El Nacional, El Día y con los semanarios La Nación, Nuestro Criterio y Avance. La Municipalidad de Tegucigalpa instituyó un premio anual de periodismo que lleva su nombre. Afán. Busca una palabra milagrosa y ligera, honda, azul, sensitiva, clara y emocional. Una loca palabra que siento mensajera. Encierre en la frente la intención musical. Roberto Sosa nació en Lloro el 18 de abril de 1930 y murió en Tegucigalpa el 23 de marzo de 2011. Fue un poeta, ensayista y catedrático hondureño. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Cincinnati, en el estado de Ohio, en Estados Unidos, donde realizó su maestría de arte. Colaboró en los principales diarios y revistas de Honduras y demás países centroamericanos. Su obra poética ha sido favorable comentada en España, Colombia y México. Permanece en el grupo de intelectuales hondureños Vida Nueva y dirigió la revista mensual Artes y Letras Presentes, publicación de carácter centroamericano que editaba Oscar Costa y en la página literaria de la prensa en San Pedro Sula. En 1968 obtuvo el premio Adonais de poesía y en 1971 el premio Casa de las Américas. En 1972 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa y en 1980 obtuvo el país Istmasna. Los cauchos, nuestros cazadores, casi nuestros amigos, son más enseñados sin equivocarse jamás los diferentes ritmos que conducen al miedo. Edith Arius López, mayor conocida por su seudónimo Eva Tais, nació en la ciudad del Progreso en el año 1931. En 1970 fundó la agrupación intelectual femenina Ideas en la ciudad de Tegucigalpa. Fue subdirectora de la revista del mismo nombre y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Literariamente se le vincula con los miembros de la generación del 50. Vuelo hacia la cita. La tarde cayó cuando salió la luna. Ya no tengo la esperanza porque miles de días salí tan victoriosa. Ahora estoy en el medio de mi vida. Tengo que hacer vuelo hacia la cita. Pero la noche que ya viene es negra, porque lo que detona azul es la intensidad del claro de la luna, aunque haya puntos luminosos, pero la noche es negra. Guillermo Condington. Su verdadero nombre es William James Condington. Nació en la ciudad de Yuscarán, El Paraíso, el 4 de junio de 1961. Poeta y narrador vinculado a la edición Pegaso, del que fue director, ganador de los Juegos Florales de San Marco de Ocotepeque en 1885, asimismo de varios certámenes de poesía, cuentos y ensayos. En la actualidad es conferencista sobre temas de interés nacional en la Dirección de Historia Militar y es miembro de la Sociedad Literaria en Honduras desde 1969. Cero al espacio.
Era un mediodía del año 370 antes de Jesucristo en Atenas, cuando cuatro terrícolas y tres extraterrestres confundidos en el viento llegaron a las colinas de Licabeto, a 200 metros de arriba de la ciudad, y en el acto procedieron a materializarse. César Augusto Coto Umaña, conocido como Tito Coto, nació en la antigua Cotepeque, el 21 de mayo de 1931. Hizo sus estudios de bachiller en el Colegio Salesiano de Ayagualo, El Salvador, donde fue compañero del aula con el que sería Cardenal Miguel Obando y Bravo. En mayo de 1954 encabezó la historia de huelga de trabajo de la United Fruit Company en Honduras. En 1956 publicó sus primeros poemarios titulados Primicias Literarias, en el que siguió Bajo el cielo de las Mayas, Vuelo a la Eternidad, Mapa Lírico, Otros Mundos y Galáctica, el último de 2950 en decasílabos, con el que obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales de Santa Rosa de Copán, Honduras, en 1987. A ello agregó la Fiambrera de la Plata del aula de poesía Juan Bernil de Ateneo de Córdoba, España. En 1985 fue nombrado agregado cultural y de prensa en la Embajada de Honduras en Guatemala. Atitlán, en la región de Atitlán Cordillera, donde deja su nombre el duro suelo para tomar el del vecino cielo, expuso ahí su pabellón de espera. Georgina Díaz Fernández, o conocida como Diana Ogrés, nació en el año 1931 en Honduras usando el seudónimo de Diana Ogrés. Comenzó su actividad artística y literaria en 1948, en plena adolescencia, realizando apariciones públicas como exitosa declamadora, escribiendo cuentos, montando espectáculos infantiles, actuando en obras de teatro, proyectándose en varias asociaciones culturales y de acción comunitarias. Permaneció por 30 años a la institución cultural Mesa Redonda Panamericana de Tegucigalpa, capítulo de Honduras. En la guerra, no crece la hierba en la guerra, no aroma la flor, los ríos se vuelven de sangre, los ríos se vuelven de llanto. No hay trigo en la guerra, no hay pan. Gemidos de pena, mastica la noche. Tulio Galeas nació en el año 1942 en la Ceiba de Honduras. Médico, urólogo y poeta, realizó estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Honduras. Fue presidente del Colegio Médico de Honduras. En sus comienzos literarios y en su ciudad natal, La Ceiba, formó parte del grupo La Voz Convocada y Vida Nueva. En 1968, con su libro de poemas Las Razones, obtuvo el premio de poesía Juan Ramón Molina, patrocinado por la Escuela Superior de Profesorado en Tegucigalpa. Veo mi patria, es triste, incrédula, asustada, con una gota de agua perdida en un incendio, multiplicando arrugas y antiguas y desusadas, y en un mundo que no le pertenece, como una vieja onda entre fusiles. Alexis Ramírez nació en el año 1943 en San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, Honduras. Egresado en la carrera de periodismo en la Escuela Superior de Profesorado Francisco Morazán, trabaja en el editorial Huimura y colabora en la revista de artes. Su monólogo Retrato fue estrenado en 1985. Es un poeta de amarga fibra social, marcado por un descarnado sarcasmo agresivo. Tal imagen le proyecta en Perro Contado y en Operativo Amor, publicado fragmentariamente. En cuanto a Retrato, conjuga el drama personal de la tragedia social. Su obra ha sido traducida en inglés, francés, alemán, esloveno e italiano. Su poemario, Perro Contado, ganó en 1972 el Premio Unido de Poesía Juan Ramón Molina, convocado por dicha escuela. 1. Antes de niño, yo era apenas un tic en el vientre de mi madre. Ya se escuchaban voces sudorosas. Morazán vigilaba desde entonces, y nadie se atrevía a mojar sus faldones de bronce, ni los perros eximió civilistas. Livio Ramírez nació en el año 1943 en Olanchito Lloro, Honduras. Graduado en Leyes en México, donde permaneció en el taller universitario de poesía que dirigió Juan Bañuelos, como en España. Realizó estudios en Europa, estudios doctorales en Derecho y posgrado en Sociología Política y altos estudios internacionales.
Fue catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha ejercido a cargo de Administración Cultural en su país y es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. En 1971 fundó el primer taller universitario de poesía en Honduras. Es director general de Cultura, autor de una obra ensayista temáticamente diversas. Y en 1981 ganó el Premio Internacional de Poesía Platero, organizado por el Club de Libros en Español de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Premio Nacional de Literatura en los 2000, Premio Nacional de Letras José Trinidad Reyes en 2002, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muero mi propia sangre. Diariamente, cada instante, pregunto mi verdadero, me escucho, con profunda desconfianza, toco a muerto el íntimo tambor, a ver si no se rompe con mi nombre, llamo traidor al ojo, si no llega el subsuelo de la imagen, practico la aprobación del yo mismo en el foro de la vida en cuestión de saltos mortales. Rigoberto Paredes nació el 26 de abril de 1948 en Trinidad, Santa Bárbara y falleció en Tegucigalpa el 9 de marzo del 2015. Egresado en la carrera de Letras en la Escuela Superior de Profesorado, continuó sus estudios en Colombia, Francia y España. Perteneció al grupo literario Tahuaca en Tegucigalpa y el Punto Rojo de Bogotá, donde hizo estudios de letras. Ha sido fundador de los proyectos editoriales Editorial Guaymura, Editores Unidos y Ediciones Liberales para Paradiso, así como de la revista Alcaraván e Imaginaria. Fue director del Departamento de Letras y Lengua de la UNAM y viceministro de Cultura. Es propietario de librerías y cafeterías en Tegucigalpa, Paradiso. Obtuvo el premio de literatura otorgada por la Escuela Nacional de Bellas Artes en Honduras. Lección de amor. Si te ves al espejo y no parece como si te viste ayer, mejor que nunca. Si te ves con desdén, como si a nadie viera, el que por ti vivía, viviéndose en el espejo encendido de amor. No te quejes del tiempo, no te duelas tu cuerpo. Efraín López Nieto nació en el año 1948 en Dalí, El Paraíso. Catedrático universitario y poeta, realizó los estudios literarios en la Universidad Pedagógica de Bogotá, Colombia y en Estados Unidos. Galardonado por el Premio Centroamericano de Poesía Juan Ramón Molina, auspiciado por la Secretaría de Cultura en 1984. En 1976 recibió el Premio de Poesía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Poema en blanco. Llega un suave oleaje del sueño, los fantasmas pelean por los muros. Especialmente tierno y saliendo de vos misma, viene desembocado por tus ojos. Lamentóse mi lengua tu latido, veo cómo se extiende el otro lado de la llama. Josué Luis Quesada nació el 22 de septiembre de 1948 en Olanchito Lloro. Realizó estudios de filología en Costa Rica. Fue finalista en el Premio Centroamericano Juan Ramón Molina en Tegucigalpa y la UNA lo concedió en 1992 el José Trinidad Reyes en reconocimiento a su obra. Ha permanecido en los grupos culturales La Voz Convocada y Tahuaca, el primero en la ciudad de La Ceiba y el segundo en Tegucigalpa. Gran parte de su producción poética ha sido reproducida en el libro colectivo La Voz Convocada en 1967 y varias antologías literarias. Andante, A. D. M. Sánchez. No me humilles, injusta primavera, concédele a mis pies vacilar todavía sobre el tierno lodo de las aceras que a pasar definiste. Juan Ramón Saravía nació el 25 de junio de 1951 en Petoa, Santa Bárbara, Honduras. Fue poeta, dramaturgo, editor y escritor. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio Casa de las Américas en Cuba en 1988, compartió con 4 poetas latinoamericanas y publicó por la edición Casa de las Américas La Habana en 1988 en la colección Premio bajo el título de 5 puntos cardinales, junio de 1989. Defensa de las cosas que no pueden ser bellas. Mi Paraguay es huérfano. En el cabría de las voces olvidadas, los suéteres profundos de todos los lugares, los bolígrafos muertos y la bufanda llena de vacíos. Los abro al sol de esa ciudad y todo se hace en diciembre, y nacen tristemente las cabinas telefónicas. José González
nació el 10 de julio de 1953 en La Lima, Cortés. Estudió ingeniería agronómica, integró el consejo de redacción de la revista Estiquirine y fue colaborador de Tragaluz e Imaginaria. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2008, Premio Latinoamericano de Poesía Plural México 1984, finalista Premio Latinoamericano de Poesía Coello Venezuela 1987 y Premio Centroamericano de Poesía Tegucigalpa en 1991. Poema de la Resurrección. Es complicado el arte de la resurrección. Primera tiene que abrir los ojos y reconocer el tacto. Tus viejos y largos huesos salir de la tumba, del ataúd o del matorral. Con tu otra vida a cuesta, caminar por valles y ciudades arrasadas y preguntar por el nombre y tu ciudad, sin que nadie le diga nada ni te reconozca. César Lazo nació el 2 de febrero de 1954 en Saba, Colón, Honduras. Es un escritor, poeta, ensayista, articulista, cuentista y educador hondureño. Realizó estudios de magisterio y fue miembro del voluntariado artístico Milpa y la Unión Nacional de Escritores en Honduras. Reflexión de una ciudad cualquiera. Aquí nunca se nos apagará la risa, aunque el alba le enreden en la nostalgia. Cada tarde un hormigueo persigue el tiempo y los esqueletos oxidados de los golondrinas anidas en los techos. Xiomara Abu nació en el año 1956 en Honduras. Tras obtener su bachillerato y licenciatura en filosofía en la Universidad Rodrigo Facio de Costa Rica, sacó su maestría en la Universidad Católica de Washington y su doctorado en filosofía en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Regresó a Honduras y dedicó muchos años de docencia. Fue analista de políticos sociales en el Centro Informático y estudió legislativo social. Investigadora del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y desde inicio de los años 80 se involucró en la temática de la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Es investigadora en algunos organismos internacionales y catedrática en la carrera de filosofía de la UNAM. Violencia. Va y viene, teme que la luz asesine las tinieblas, rueda en las raíces debajo de las casas, en las fisuras que dejan los temblores, en el pétalo que tocan la profundidad del desamparo, en el río inagotable de besas la mejilla y desfigura el rostro de su presa. Segisfredo Infante nació en 1957 en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. A los 15 años obtuvo el premio como actor, director y autor de su obra de teatro en verso Cantos en la prisión. Licenciado en Historia, director de la editorial universitaria Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dirige la revista histórica literaria Catzá Real y es columnista en la página de opinión del prestigioso diario La Tribuna en Tegucigalpa. Obtuvo el premio Froilán Turcio de periodismo y ensayo Laurel de Oro en el año 2005. La Vélez del Silencio. Los niños sordomudos con gradual sonrisa que ven labios moverse como en el cine mudo. Una sílaba dulce puede ser tenebrosa y un regaño grotesco halago de amistad. Son la abstracción perfecta por cuanto nunca traiciona. Jorge Luis Oviedo nació el 4 de diciembre de 1957 en La Libertad, Comayagua, Honduras. Estudió en la Escuela de Democracia. Posteriormente realizó los estudios de agricultura en la Escuela John F. Kennedy, donde obtuvo el título de perito agrícola. En el año de 1973 y en 1979 reingresa en la Escuela Normal de Varones en Comayagua y se graduó como profesor de primaria básica. Tras esto ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se graduó en la carrera de letras. Así fue como en 1982 publicó Antología de Cuentos Hondureños, libro que le valió su convocatoria y premiación de poesía y también de cuentos en la Universidad de Panamá. Durante el periodo presidencial de Carlos Roberto Reina, de 1995 a 1998, fungió como asesor presidencial y era quien redactaba los discursos presidenciales. Resiste Honduras, resiste. Resiste, resiste Honduras, resiste. No detengas tu paso un instante y mantén en la lucha constante. Por llanuras y por montes persiste. Que tu hora de ser libre ha llegado.
que derriba las más altas murallas, y no habrá ningún rugido de metralla en ese dictado demente y malvado. Letty Elvire nació en octubre de 1966 en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, y culminó sus estudios en literatura en la UNA, donde obtuvo el título de licenciatura en letras. Diplomada en lenguas y literatura española en Madrid, prosiguió estudios de doctorado de letras y artes en América Central en la Universidad Autónoma de Costa Rica, en Fulbright Scholar in Residence en 2006-2007, en Delaware State University en Estados Unidos. Formó parte del taller literario Casa Tomada, que dirigió en Tegucigalpa el poeta José Luis Quesada. En 1996 participó como invitada en el primer encuentro de poetas jóvenes de Centroamérica, y en 1997 obtuvo el primer premio del octavo Bienal de Poesía Fredo Arias de la Cagal, convocada por el Ayuntamiento de Valparaíso, Chile, con el poemario Lunas que no cesa. No dispares, que soy yo. Suena el silbato en un día de fútbol, Navidad, Semana Santa, para los 100 de un niño, en igual ocasión, no disparen, que soy yo. Elisa Logan nació en el año 1964 en Tegucigalpa, Honduras. Tiene el título de maestría de Trabajo Social con orientación al desarrollo humano en la Universidad Autónoma de Honduras. Licenciada en Literatura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Profesora de Literatura Española en la Agencia Española de Cooperación Internacional en España. Investigadora de Literatura Española, diplomada en Enseñanza en la Educación Superior. Ha participado en primer encuentro de escritoras, en el octavo encuentro latinoamericano y del Caribe para profesoras de la enseñanza del arte Cuba. Convite. Yo no puedo postergar a esta vida que me impele, a que me desbloquee sobre ella sin miedo, sin reservas, que me pide que la vida en la esquina de un café, en los labios de mi amado, que yace junto a mí ahora, en el verso bien logrado que incita mis sentimientos. Rebeca Etel Becerra Lanza nació en Tegucigalpa, Honduras, en el año 1970, licenciada en Letras de Orientación en Literatura. Realizó estudios de teatro en la Academia Nacional de Arte Dramático. En el año 1992 recibió el Premio Único de Poesía Centroamericana Hugo Lindo en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Su trabajo literario, poesías, cuentos y ensayos han sido publicados en revistas nacionales y extranjeras. Dirige la revista Itzbalam, Estudios Culturales y Literatura. Actualmente reside en Ciudad de México. Mientras el tiempo ronde el reloj, percibo el mundo se acumula en mis ojos, un mar acorralado por sus propias olas. Percibió el hombre avanza, sale del fuego y entra en la tierra, sube el aire y anochece en el agua. Indira Flamenco nació en el año 1969 en La Ceiba, la Atlántida. Realizó sus estudios primarios en la aldea de Santa Ana, la Atlántida y San Pedro Sula. En 1986 egresa en la Escuela Normal España en Villa Ahumada, Danlí, como maestra de educación primaria. Es licenciada en Letras con orientación en Literatura por el Centro Universitario Regional del Norte, San Pedro Sula. Ha realizado como docente universitario diversas investigaciones, entre ellas aculturación de ritos y tradiciones garífunas, descripción e interpretación de Dugu, estratificación lingüística en las comunidades de Llama, San Vicente, Centenario, Gualala, Chiña y Hualjoco, ubicada en el departamento de Santa Bárbara. Recopilación de literatura oral en comunidades tolupanes en el Centro Palmar y Plan Grandes Lloro, argot y valor semiológico de los tatuajes en el Centro de Penal San Pedrano, entre otros. Ha obtenido diferentes reconocimientos como gestora cultural, tanto dentro como fuera del país. En enero del año 2003 fue condecorada a través de la Dirección Regional de Cultura y el Centro Cultural San Pedrano como la escritora del año.
Día Flamenco, Honduras. Agazapado en complicidad con la inmunicidad, se retuercen los golpistas, con palabras distinguidas y la justicia ultrajada, abren sus fauces de dinosaurio hambriento para desfigurar al pueblo a destelladas. Construyen cercos de represión y contemplan desde el juego mediático el grito ensordecedor de los humildes. Y eso sería todo. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.